Queridos amigos y amigas, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, felices de encontrarnos. Sean todos bienvenidos y muy bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Y seguimos con nuestro querido pastor José Luis Pérez, avanzando nuestro recorrido por el santuario, tras los pasos de Jesús, en el proceso de nuestra redención. Ya llegamos en el capítulo anterior al lugar santo, donde entra Jesús en el santuario del cielo tras su resurrección y ascensión, y es recibido por el Padre en su trono como el león de la tribu de Judá, pero que se nos presenta como un corderito que ha sido inmolado con 7 ojos y 7 cuernos, con todo el poder y la dignidad de sentarse en el trono y abrir los 7 sellos, como veremos. Ya sabemos que representa también la mesa con los panes de la proposición que se encontraba en el lado derecho del lugar santo, que simboliza el pan de vida, a Cristo, al autor, al protagonista del santuario, que su palabra está siempre fresca y disponible para saciar nuestras necesidades espirituales y nutrir nuestras almas con su paz y su perdón. Y hoy vamos a ver el candelero de los 7 brazos que nos lleva y nos abre el libro del Apocalipsis, porque la obra de Cristo en el santuario celestial está en plena acción de su última fase, como vamos a ir viendo con el pastor José Luis, que nos lo va a seguir explicando con todo detalle para que nos preparemos. Muy buenas tardes, querido José Luis. Muy bienvenido con nosotros de nuevo. Muy buenas tardes, Amelia. Qué placer y qué privilegio nuevamente compartir contigo y con todos nuestros amigos que seguramente nos verán, escucharán, estudiarán con nosotros un capítulo más, una historia más, un mueble más de ese lugar maravilloso que es el santuario de Dios, la morada donde viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que bienvenidos todos y vamos a aprovechar para poder estudiar un poco más hoy acerca de su palabra. Pues muy bien, José Luis, así que adelante a presentarnos el elemento protagonista de hoy, el candelero con los siete brazos, que nos introduce en el libro del Apocalipsis. Así que adelante, pastor. Muchas gracias, Amelia. Sí, hoy vamos a estudiar otro mueble más, otra estructura más que estaba justo allí en el lugar santo del santuario terrenal y que también es una sombra, dice Pablo en el libro de Hebreos, que todo lo que era el santuario
en la tierra, era una sombra de lo que iba a ser el santuario, de lo que es el santuario en el cielo. Así que, mis queridos, siguiendo a Jesús a través del santuario es nuestra temática que venimos siguiendo hace varios domingos, donde cada uno de los domingos anteriores hemos estudiado los pasos de Jesús que ha dado a través de todo lo que era la arquitectura de ese lugar donde Jesús quería habitar en medio de su pueblo. Y como él quería habitar en medio de su pueblo, obviamente construyeron ese lugar majestuoso para que él pudiera habitar allí. Como introducción, en Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dice a sus discípulos que él va a decir la verdad, no porque no la haya dicho antes, sino porque va a revelar algo interesante. Y dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, dice, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Es decir, el Espíritu Santo, el otro consolador, que ya hemos hablado en otros vídeos anteriores, que es el Ayos Paracletos, era otra persona diferente a Jesús, pero era Jesús mismo, es lo que significa esa palabra. Él no estaba en la tierra y dice que Jesús dice, yo me voy y es conveniente que me vaya para yo poder enviarlo a ustedes. Y quiero que se queden con esa premisa en mente. Pero luego, haciendo un repaso así muy general de lo que era de lo que es el santuario de Moisés, recordemos así como para repasar muy rápido, por amor a aquellos que no han podido estar en los vídeos anteriores y que les invitamos para que puedan ir a esos vídeos, para que puedan hacer un repaso de todos los capítulos que hemos estudiado. Jesús primeramente bajó al patio, al territorio donde las tribus habitaban, donde el pueblo de Israel vivía. Y Jesús bajó a ese lugar, vivió 3 años, vivió casi más de 30 años, 3 años y medio de ministerio, curó personas, sanó sus heridas, sus enfermedades, los alimentó no solamente con la palabra de él, la palabra de Dios, sino que también le dio alimento material a cada uno de ellos, pero luego hizo su entrada por el santuario, por el patio exterior de la tienda, del lugar donde ya se concentraban todos los muebles, y pasa por el altar de sacrificio que ya miramos en un vídeo anterior, que es su muerte. Luego pasa al lavacro, que miramos en un vídeo anterior, que es el nuevo nacimiento, la resurrección, el lavado que nosotros recibimos a través de su sangre. Entra en el cielo, y lo primero que hace, lo que estudiamos el domingo pasado, Apocalipsis 5, es que, y Daniel 7, ojo, que ahí lo tenemos también, que llega, dice Daniel 7, que ve como un hijo de hombre que se acerca. Y si es un hijo de hombre, quiere decir que viene de un lugar que no era el cielo, y obviamente como él se hizo llamar el hijo del hombre, viene de la tierra. Dice, para recibir poder, honra, gloria, para recibir el reino. Lo mismo, la misma escena que se encuentra en Apocalipsis 5. Y en Apocalipsis 5 encontramos que Jesús viene y se acerca a ese lugar que es el lugar santo, donde contenían 3 muebles. El primero de ellos era la mesa de los panes, el segundo el candelero, candelabro o la menorá, hay diversos nombres, y luego tenemos el altar del incienso. El domingo pasado estudiamos acerca del primer mueble del lugar santo, que mirábamos que era la mesa de los panes justo ahí en el centro, que simbolizaba el trono de Dios, donde él se sentó, así como dice Apocalipsis 3:20, él venció, se sentó en el trono con su Padre y se han sentado allí, pero al frente, dice que en todo el frente de ese lugar encontramos un instrumento, un artefacto, un equipamiento de esa casa, de esa tienda, que era el candelero, que era un candelero de 7 brazos,
que las instrucciones de Dios dadas a Moisés fueron las siguientes. Éxodo 25, capítulo 30, versículo 31, perdón, al 37. Y dice, harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelabro. Es decir, era un bloque, era un pedazo de oro, iba a ser labrado a martillo, dice su pie, la base, dice su caña, que era el tronco, dice sus copas, que eran lo que vemos arriba, sus manzanas que caían, no lo está la imagen, pero caían como un adorno, y flores también que tenía también el candelabro, dice, será de 6 brazos, había 3 de un lado, 3 del otro, y había también 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo y una manzana en una flor y 3 copas en flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así que en los 6 brazos que salen del candelabro. En la caña central del candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así que para los 6 brazos que salen del candelabro, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y se le hará 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Como vemos, prácticamente el candelabro era más manzana que luz, porque lo que vemos aquí es una serie de manzanas por todos lados, y me llama la atención que ese candelabro que vemos tenía muchos elementos de manzana. ¿Por qué Dios le habrá mandado a construir a Moisés un candelabro con manzanas? ¿Por qué no usó otro tipo de fruta que tenían en el ACO, que es las siglas de Antiguo Cercano Oriente? Frutas que habían en demasía, por ejemplo, dátiles, por ejemplo, higos, por ejemplo, diversos, puedo mencionar varios otros, pero le mandó a hacer manzanas. Eso me parece a mí muy interesante. En el Génesis, recordemos que Adán y Eva pecaron y comieron de un fruto. ¿Será manzana? Es una pregunta que me hago yo allí. No lo sé, pero la hermana Elena White, ahí en uno de sus libros, menciona en su versión en inglés, menciona que la manzana era apple, que era una manzana, obviamente, el fruto. Así que toca estudiar un poco más acerca de eso. Pero ese era el candelabro. 7 brazos, 6, 3 de cada lado. Así se lo mandaron a construir a Moisés. Y para que el candelabro pudiera emitir luz, debía tener un componente que era importante, que era el aceite. Aceite de oliva, obviamente, no sé si era virgen o extra virgen, como lo encontramos hoy en los supermercados, pero era un aceite prensado, obviamente, normalmente se prensaba, se machucaba muy bien la oliva para que produjera ese aceite, se lo untaban, se lo echaban ahí al candelabro para que emitiera entonces una luz, una linterna. Era la luz que iluminaba el lugar o el apartamento del lugar santo, para que cuando entrara el sacerdote a oficiar allí pudiera tener luz. ¿Dónde quedaba entonces eso? Quedaba en un lugar llamado el sur, que es la coordenada, el sur, justo enfrente del trono. ¿Y cómo sabemos eso? Lo estudiamos el domingo pasado. Dice Apocalipsis 4, versículo 5, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono, dice, ardían 7 antorchas de fuego, y ahí mismo el apóstol menciona qué significan esas 7 antorchas de fuego. Dice, son los 7 espíritus de Dios. Obviamente Dios no tiene 7 espíritus. El número 7 en la Biblia, así como aparece en ese versículo, significa plenitud, significa totalidad.
quiere decir que los 7 espíritus de Dios es la plenitud y la totalidad del Espíritu Santo. Pero como el candelabro tiene tantas cosas en sí mismo, por ejemplo, tiene luz, tiene aceite, tiene 7 brazos, tiene, emite, alumbra la casa donde habitaban ahí el sacerdote para poder hacer su oficio diario. Cada una de esas cosas tiene un significado especial. Aunque aquí el apóstol Juan nos está diciendo todo el candelabro, todas las 7 lámparas, todo ese artefacto significa los 7 espíritus de Dios, vamos a ir viendo qué significa cada una de las cosas adicionales. Así que quedaba en el sur, justo enfrente del trono de Dios, donde Jesús llegó en Apocalipsis 5, la escena del entronamiento, y se sienta al lado con el Padre. Ahora, dice Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 10 y 11, lo siguiente: estando yo en el Espíritu, yo no, sino Juan, dice, en el día del Señor, obviamente, según el contexto histórico de todo lo que se vive en la Biblia, el día del Señor se refiere al sábado como el día de adoración que tenían los judíos y el pueblo de Israel en la antigüedad hacia Dios. Lo digo porque hay versiones hoy que intentan cambiar, como dice Daniel capítulo 7, intentan cambiar los tiempos y la ley y colocan allí en esa traducción, dice, estando yo en el día dominical del Señor, así lo traduce. Y la Biblia no menciona en ningún momento en su versión griega día dominical. Dice, en el Espíritu, en el día del Señor, sábado, dice que Juan oyó detrás de él una gran voz. La voz era como de trompeta. Y eso me acuerda ahora de Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que dice la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa voz es la voz de alguien que cuando emite su voz suena como una trompeta, de lo fuerte, de lo melodiosa que puede ser esa voz. Pero esa voz decía, dice el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y ahora le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las 7 iglesias a los cuales inicialmente Juan envió el libro de Apocalipsis. No sé si esas iglesias que estás leyendo ahora en pantalla entendieron el significado maravilloso de este libro. Yo creo que no. Y no porque lo diga yo, sino porque Daniel dice, cuando empezó a escribir su profecía, el ángel le dice, sella esta profecía porque esto no es para el tiempo. Y dice, al final, en el tiempo del fin, la ciencia del conocimiento de las profecías aumentará. Quiere decir que como en la época del siglo I de Juan, cuando escribió ese libro, no estábamos todavía en el tiempo del fin, ellos no entendían cabalmente esas profecías. Así que nosotros hoy ya podemos tener una idea muy clara de qué significa cada una de estas palabras, de esta profecía. Así que eso le dice el ángel Dios, Jesús, le dice a Juan para que entonces escriba en ese libro. Y ahora además, pero cuando él iba a escribir, se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, para ver quién era. Y cuando se dio la vuelta, porque él estaba mirando, si se dio la vuelta es porque estaba mirando al trono. Quedó tan fascinado cuando entró al lugar santo con el trono, que dijo, wow, la majestad de los cielos, el trono de Dios,
pero escucha la voz de trompeta, se da la vuelta y dice que cuando se vuelve, ve 7 candelabros de oro y en medio de esos candelabros a uno dice semejante al Hijo del Hombre. La misma referencia que vemos en Daniel cuando el Hijo del Hombre llega donde el Padre. Y dice, vestía de una ropa que llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con un cinto, su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies el bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas. Ahora ya le pone la voz como estruendo de muchas aguas, ya no como una trompeta, porque ya ahora lo ve y ahora sabe quién está viendo. Dice, en su diestra, o sea, en su mano derecha, tenía 7 estrellas, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su gloria. Así que tenemos una escena interesante aquí. Ahora vemos al Hijo del Hombre, a Jesús mismo, allí con el candelabro, en medio del candelabro. Lo ve Juan, se admira mucho porque ve una imagen muy, muy especial, muy, muy gloriosa, pero ese personaje tiene en su mano las 7 estrellas. Y ahora Juan, en el mismo capítulo, en el versículo 20, dice que el significado de las 7 estrellas que has visto es que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. A cada iglesia era enviado un ángel especial para poder cuidar de la iglesia, para poder preservar la unión de la iglesia, para poder ejercer un cuidado protector de los miembros de esa iglesia. Y dice, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que Juan en el capítulo 4 menciona que los 7 candelabros son los 7 espíritus de Dios, que representa en su plenitud al Espíritu Santo, pero también menciona en el versículo 20 de ese capítulo 1 que el candelabro de los 7 brazos representa también las 7 iglesias. Y estas iglesias, mis queridos amigos, no tenemos tiempo ahora para estudiar qué significan las 7 iglesias, pero le voy a mencionar, ya será para otro tema que podamos abarcarlo, pero las 7 iglesias, aunque eran iglesias en Asia, como ya estudiamos en unos minutos antes, eran lugares físicos en Asia Menor, donde el mensajero llevó el libro y lo repartió por esas iglesias, haciendo una media luna en su viaje para poder cubrir todas las 7 iglesias. También representan 7 periodos de la historia de la era cristiana a lo largo de todo el nacimiento, su desarrollo y su culminación hasta que Cristo venga. Así que quiere decir de que Jesús está parado allí en medio de esas 7 iglesias, con 7 ángeles en su mano para enviar a esas iglesias, donde Él provee la luz, donde Él provee el aceite, que es un aceite que se usaba para la unción. Normalmente el pastor de ovejas utilizaba el aceite para ungir a las ovejas, porque las ovejas tenían normalmente arriba en su cabecita, tenían mosquitos, tenían este tipo de animalitos pequeños que circundaban en su cabeza, y la oveja entonces en su desesperación por quitarse esos animales de su cabeza y se golpeaba contra cualquier cosa sólida que encontraba para poder quitarse eso. El pastor ungía entonces a la ovejita para que el aceite evitara entonces a la plaga
a las moscas, a las mosquitas, a todo este tipo de insectos. Vemos entonces que el aceite tenía un uso especial para ungir, para que una persona fuera ungida y que cuando una persona fuera ungida, el Espíritu Santo descendía a esa persona. Quiere decir que el aceite tenía un símbolo especial, que es un símbolo también del Espíritu Santo. Pero ahora viene la luz. Y antes de la luz, Jesús está en medio de los candelabros, allí, en medio de las 7 iglesias, porque Jesús empezó una obra mediadora a lo largo de el momento cuando subió al cielo hasta cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, que lo estudiaremos en 2 domingos más adelante. Él proveyó, aún lo sigue haciendo, pero proveyó de manera especial para su iglesia el Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Salmo 119, 105 menciona que la palabra de Dios es lámpara a los pies de aquellas personas que van caminando en un camino. Dice literalmente el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Me parece interesante la palabra lumbrera, la estuve investigando un poco, y la palabra lumbrera es la misma palabra que aparece en Génesis cuando Moisés describe al sol y a la luna. Me parece muy interesante que la luz que emite la Biblia no es cualquier luz de lámpara, no es cualquier luz artificial de un fuego, es una luz potente como el sol, potente como la luz de la luna. No sé si alguno de nosotros hemos caminado bajo la luz de la luna, alumbra, te alumbra el camino. No tanto como el sol en su día, porque la noche está oscura, pero alumbra. Así que eso es muy importante. Así que el candelabro, la luz que emite, también simboliza la palabra de Dios. Y por muchos años, a través del siglo primero y por todas las edades, Dios proveyó de su palabra y el Espíritu Santo para poder inspirarla, para poder iluminarnos, para poder entenderla a lo largo de todos los siglos. Muchas veces entraba el sacerdote en el santuario y parecía que la lámpara se estaba apagando y él corría rápido, despabilaba, limpiaba el lugar, el depósito del aceite, y siempre había luz. Así como el pan, lo estudiamos el domingo pasado, siempre había pan, porque cuando Jesús dijo, yo soy el pan del cielo, mencionaba a Moisés, lo estudiamos el domingo pasado, también hoy nos dice, yo soy la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo, porque Él es la palabra. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el verbo. Bueno, normalmente la traducción es otra, porque en el griego dice genargegen hologos. Quiere decir que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra encarnada, y su palabra es aquella que nos guía como una lumbrera en nuestro camino. Y Jesús lo ha provisto para ti y para mí. Quiere decir que Él ha dado todo en su momento para que su palabra fuera preservada a lo largo de todos los siglos, y aunque quisieron destruirla, en la Revolución Francesa hicieron mucho para destruirla, en la plaza principal de la ciudad las amontonaron, y las quemaron. Eso lo dice Apocalipsis, el capítulo 10. Aún así, la palabra de Dios salió adelante, la palabra de Dios venció, como dice Apocalipsis 10, un espíritu entró en ella y voló por los cielos, y fue victoriosa la palabra de Dios. Hoy la tenemos en casa, la tenemos muchas veces abierta,
Y la pregunta que yo te hago hoy a ti es, ¿estudiamos la palabra de Dios? ¿Estudiamos aquello que está representado allí en el candelabro, que fue inspirada por el Espíritu Santo? Porque un candelabro, un artefacto en sí mismo no tiene ningún poder. Ese artefacto en el santuario de Moisés no tenía ninguna razón de ser. Pero cuando estudiamos el candelabro a la luz de lo que dice toda la Biblia, sobre todo el Apocalipsis, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo tuvo un trabajo muy arduo, todavía hoy lo tiene, pero en conservar, en preservar, en ayudar para que la palabra de Dios tuviera un impacto a lo largo de todos los siglos, desde el siglo primero hasta nuestra época, donde la inspiró a través de los profetas, los escritores, y luego nos ilumina ahora para que nosotros podamos entenderla. Y Él todavía está allí presente. Él todavía hoy toca la puerta de nuestro corazón para que podamos sucumbir, para que no podamos sucumbir, para que podamos ir adelante con el estudio diario de la Biblia, para que podamos entenderla de manera cabal y para que Él, el mismo que la inspiró, nos ilumine a poder comprender todo lo que en ella se contiene. La palabra de Dios ha sido creada para ti y para mí. La palabra de Dios ha sido la meta, la guía, la razón de ser de cada una de nuestras vidas, porque es la que nos marca y nos traza el camino hacia la salvación. Aunque era un mueble que contenía en el santuario, la palabra de Dios fue el instrumento, como muchas personas desde el siglo primero, después que se produjo el Nuevo Testamento, en adelante pudieron soportar la gran hora de tribulación, la gran tribulación que sufrió en la Edad Media, sobre todo la persecución del poder religioso de esa época contra la iglesia cristiana durante todos los siglos. Así que en esta hora, en este día, yo quería invitarte de manera especial a ti. Tú tienes ahí una Biblia en casa. Jesús dio su vida, subió al cielo y empezó a hacer una obra mediadora donde Él produjo su palabra, donde Él la envió a la tierra, donde los escritores la pudieron redactar de manera óptima y que tú y yo hoy la tengamos en un libro, en una biblioteca de libros, para poder extraer de allí las mejores enseñanzas. Jesús quiere hablarte hoy a través de su palabra. Él quiere darte enseñanzas de vida y de vida eterna que están concentradas en su palabra. Por eso hoy te invito de manera muy especial, así como ese mueble simboliza al Espíritu Santo, a la palabra de Dios para que pueda ser llevada a nuestro corazón, que tú abras tu mente, abras tu corazón para que Él pueda entrar y para que Él pueda depositar en tu corazón su palabra, la palabra de Dios, y que con ella nosotros podamos salir más que vencedores, como el apóstol Pablo nos menciona en una de sus cartas. Que Dios te bendiga en este día, que podamos seguir estudiando, que podamos seguir aprendiendo de lo que es el santuario. La próxima ocasión que nos veamos, vamos a tratar el último mueble del lugar santo, el altar del incienso. ¿Qué simbolizaba ese altar? Ya vimos la mesa de los panes. Jesús es el pan de vida. Todo tiene que ver con Jesús. Jesús ahí estaba representado en el pan. Jesús representado en la luz. Y esa luz Él quiere que ilumine de manera que irradie en nosotros. Porque como Él mismo dijo, después, vosotros sois la luz del mundo. Y nadie enciende una antorcha, enciende una luz y la pone debajo de una caja. O nadie construye una ciudad en una montaña y la deja sin luz. Todo
lo que ilumina es provechoso cuando hay oscuridad. Y en este mundo de oscuridad Jesús quiere que tú y yo brillemos. Brillemos con esa luz que emite el santuario a través del candelabro y que nos puede ayudar para nosotros poder iluminar a otros, para que conozcan las verdades que están contenidas en la lámpara, que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, cuánto amo yo tu ley, amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, amo yo tu ley. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, tus palabras. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que el oro muy puro, más que el oro. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo como oveja extraviada, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino.
Muy bien, querido José Luis. Damos gracias a Dios por esta revelación que nos has transmitido, que has compartido con nosotros desde la palabra Dios. Y también te damos a ti las gracias porque nos explicas con tanto detalle, con tanto cariño, el significado de cada mueble y cómo podemos encontrar a Cristo en cada uno de ellos. Así que muy contenta de cómo aprendemos, de cómo avanzamos en cada uno de estos capítulos del recorrido de Jesús a través del santuario. Y ahora, querido pastor, te quiero pedir que le des la última pincelada al tema con un llamado por medio de una ferviente oración. Dirígenos, por favor. Gracias. Oremos. Querido y amoroso Padre, te agradecemos, Señor, porque has invertido mucho, demasiado en esta tierra por amor a nosotros. Gracias porque has trazado una línea, un camino en el cual nosotros podemos transitar. Y ese camino es atesorarte a ti, querido Jesús, en nuestro corazón. Porque si nosotros entramos en el santuario, vamos a tener que morir a nuestro yo, vamos a tener que renacer de nuevo, vamos a poder entrar en el santuario celestial para poder seguir tus pisadas, vamos a poder creer en ti como ese pan de vida para que sacie nuestra hambre y hoy vamos a poder aprovechar de ti que eres la luz del mundo para que nosotros podamos ser pequeñas luces y poder brillar. Gracias por trazarnos este camino y gracias porque seguirás haciendo todo para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido José Luis, por este llamado fervoroso que nos llega hasta lo más profundo del alma. Te estaremos esperando con muchas ganas para dar el siguiente paso y llegar, como bien has dicho, al último mueble del lugar santo, al altar del incienso. Nos vemos pues y estaremos esperándote con mucho deseo. Muchas gracias, pastor. Y Chao, chao. a todos ustedes les invito a que nos presenten todas sus preguntas, todas sus inquietudes en nuestra dirección de email salvacioncompartida@gmail.com. También pueden expresarnos todas sus dudas y hacernos sus comentarios en el apartado de comentarios de la red, porque realmente todas esas expresiones suyas nos van a servir de gran ayuda y entre unos y otros nos vamos a ayudar a comprender mejor y sacarle más jugo a estos estudios que el pastor José Luis nos está presentando. Y no se olviden tampoco de pedir, si lo desean, la Biblia y otros libros de interés que tienen a su disposición totalmente gratuitos en la misma dirección de email. La repito, salvacioncompartida@gmail.com. Y bueno, queridos amigos y amigas, queridos oyentes, hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por acompañarnos en este recorrido por el santuario y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros para seguir conociendo más secretos de la Biblia. Tengan una feliz y bendecida semana. Nos vemos.